Existen hasta el momento 18 tipos Pokémon, unos con más ventajas que otros, y unos literalmente considerados como los peores. Y si bien hay que tener en mente que todos y cada uno tienen sus debilidades y ventajas, existen personas que aman demasiado a un tipo que hasta podrían abrir un gimnasio y ser los líderes de ese lugar, o bien otros Pokémon de dicho tipo que son relegados hasta el final de la lista. Bueno, de eso hablaremos en otro video. Lo que sí que hay que explicar antes de decir los Pokémon populares de cada tipo es que esto sí es un top. Sí, un top 18, y nos basaremos en las encuestas más actuales por cada región que hizo oficialmente Pokémon. Número 18. Bueno, como dijimos, lo que determina la posición de los tipos y a sus Pokémon son números. Números que son por los que tú votaste, por los que el público votó en la encuesta oficial del año del Pokémon, que es la más reciente y más global hasta la fecha, y el menos favorecido en votos con muchísima diferencia. De verdad me tardé mucho en encontrar al primer Pokémon de este tipo que apareciera como favorito, pero el que se alza con este puesto es Crobat. Con 21.548 votos en Kanto, en esta ocasión el Batman de Kanto se lleva la medalla de tipo veneno como el Pokémon más querido de tipo veneno de todos los que existen. Y claro, los siguientes tres en la lista son Eternatus, Muk con 14.358 y Salazzle con 12.863. ¿Qué le pasa a Golbat? Número 17. ¿Crees ser capaz de adivinar el Pokémon más popular del tipo bicho? Muy como si habláramos de competitivo, el tipo bicho no es uno de los más favoritos. Sin embargo, a pesar de tener Pokémon muy buenos, hay pocos que son de los más populares, hablando inclusive del top 30 de cada región. Pero la región que se queda con la medalla bicho es Johto, y es una evolución agregada con un objeto. Así es, ni más ni menos que Scizor, con 34.691 votos, quien con su combinación de tipo bicho acero es uno de los Pokémon con más resistencias, aunque eso sí, que no se caiga ni una vela y ni se acerque a una flama, porque se te chamusquea como si no hubiera un mañana. Los siguientes tres son Golisopod, Volcarona y Heracross. Número 16. Con el tipo hielo sucede algo sorprendente, porque al menos para nada me esperaba que el Pokémon más popular de tipo hielo de todos los tipos hielo que existen fuera proveniente de Galar. Y esto quizás se puede deber a que existen muchos Pokémon del tipo hielo secundario, pero el Pokémon más popular de tipo hielo primario es ni más ni menos que Snom, con 38.034 votos, un Pokémon relativamente nuevo y que su diseño le gustó a todo el mundo, pero nuevamente, por favor, no lo acerques a una fogata. Los siguientes tres son Glaceon con 26.161, Frostmoth con 10.988, la evolución precisamente de Snom, y sorpresivamente sí, Articuno. ¿Cómo pueden dejar al ave legendaria más hermosa y elegante atrás? Número 15. Seguimos con el tipo tierra, un tipo en el que abundan un sinfín de criaturas, pero que también, sin embargo, existen muchas especies que lo tienen como tipo secundario, y los que lo tienen como primario son pocos, tanto así que las tres menciones honoríficas no se comparan con el Pokémon más popular de tipo tierra. Proveniente de Hoenn y con tipo dragón secundario, Flygon con 41.400 votos se queda con la medalla de Hoenn, más que los siguientes tres son Crocodile, Gliscor y Groudon. Una vez más, un legendario se queda con la cuarta posición, y vaya que es mucha la diferencia. Número 14. Por mucho, el tipo que menos especies tiene como el tipo volador primario. Y es que, para nuestra sorpresa, solo hay 6 Pokémon de los casi 900 que tienen el tipo volador primario o solo el tipo volador. La mayoría son tierra volador, hielo volador,
fuego volador, eléctrico volador, etc. Lo que nos hace volver a Galar y claro compartir la opinión ante semejante belleza de ave, un caballero en toda su expresión. Corviknight con 41.711 votos, un ave basada en el ave o cosa que se veía en algunas generaciones cada vez que usábamos vuelo. Así que eras tú todo este tiempo. Los siguientes tres son Noivern, Cramorant y no hubo ni siquiera otro que se apareciera en el top 30, inclusive buscando región por región, porque solo llega al 30, no te muestran todos los de la región. Pero te ahorramos la búsqueda. Los otros tres Pokémon de tipo volador primario o solo volador que hay son Tornadus, Rockide y Corvisquire. Ok. Oh, that is a fine-looking Corviknight. Shove off! Número 13. El tipo normal es uno de los tipos quizás no más populares, pero sí de los que más abundan en Pokémon. Kanto es un ejemplo de ello. Y bueno, Dios. Hasta el dios Pokémon es de tipo normal, pegándole neutro a todo. Bueno, a casi todo. Y con una sola debilidad. Kanto era el indicado para llevarse esta medallita, con ni más ni menos que el Pokémon Metamorfosis, y que incluso le han dedicado videojuegos, queriéndole convertir en todos los tipos posibles. Eevee con 47.762 votos, y los siguientes tres son Arceus, Furret y Hulu. Número 12. El tipo acero, el más plateado, el más resistente, el más fuerte, el que es un dolor de cabeza en el competitivo y el que evidentemente cuenta con más resistencias. No se queda en la región que nació, que fue Johto, sino que tenemos que viajar a Francia, o más bien a la región de Kalos, para presenciar a lo que sería el Pokémon que representa perfectamente a la espada y el escudo, y no es de Galar, aunque sea literalmente una espada y un escudo. Aegislash se queda con los 51.517 votos de Kalos, y los siguientes tres que se quedan por encima o bien en el tipo acero son Metagross, Jirachi y Aron. ¡Wow! Aron por encima de Aggron. Número 11. Nos vamos a lo eléctrico, con un Pokémon que estamos seguros que representa perfectamente lo que es este tipo. Y sí, otra vez sorprendentemente a Galar. Para todos los haters que odiaban esta región por lo vacía que estaba, bueno, parece que los votos hablan por sí solos, dándole a esta región un concierto con una guitarra eléctrica que maneja un Pokémon muy venenoso, pero sobre todo, eléctrico. Toxtricity con 55.032 votos, así es, le gana a la cara de la empresa. Parece que es otro ejemplo de que lo nuevo le está ganando a lo old. Uy, eso dolió, porque se queda en segundo lugar. Los siguientes tres son Pikachu, Luxray y Zeraora. Número 10. Y llegamos al top 10 con uno de los tipos que también más ejemplares tiene dentro de todas las 8 generaciones de momento en Pokémon. Y me hubiera gustado hacer este video incluyendo a los Pokémon de Escarlata y Púrpura, que tiene pinta de ser una buena generación. Sin embargo, todavía tendríamos que esperar a las encuestas, así que no. Kanto recupera el lugar en la carrera de los Pokémon más populares de cada tipo y obviamente tenía que ser el inicial. Bulbasaur con 56.015 votos se lleva la medalla en Kanto. ¿Cuántos escogimos a esta ranita de inicial en nuestra primera aventura? ¿Cuántos? ¿Cuántos no? O bien escogiste a Rowlet, que se queda en segundo lugar, y su última evolución Decidueye en tercer lugar, y Sceptile completando el cuarteto de starters populares dominando el tipo planta. Bulbasaur. It bears the seed of a plant on its back from birth. The seed slowly develops. Researchers are unsure whether to classify Bulbasaur as a plant or animal. Número 9.
El noveno tipo más popular de Pokémon al parecer es el tipo Roca, y bueno, tal vez eso se deba a que tenemos bastantes bestias defensivas con este tipo, pero sin dudas, si hablamos de tipo Roca, hay una criatura siniestra proveniente de Johto y con su tormenta de arena, que tiene que estar sin dudas. Así es, Tyranitar con sus 56.834 votos demuestra que parece que los Pokémon con debilidades por 4 son muy apreciados en esta carrerilla de Pokémon tipo Roca. Los siguientes tres son Lycanroc con 42.792, Tyranitar con 18.778 y Diem's con 10.918, con unos saltos muy pronunciados entre cada uno de ellos. Número 8. Llegamos a los pesos pesados, y es que de aquí, posiblemente solo con ver el tipo al que me estoy refiriendo, podrías adivinar el Pokémon, ya que seguramente también están dentro de tus favoritos, o habrás votado por él. Superando la barrera de los 60.000 votos y regresando a Hoenn, la dama con vestido de novia más popular de Pokémon, Gardevoir se lleva la medalla de tipo psíquico con 60.596 votos. Se queda con el séptimo lugar, dándole una gran participación al tipo psíquico y dejando con las menciones honoríficas a los siguientes tres: Lugia, Mew y Mewtwo. 3 Pokémon legendarios precisamente. ¿Cómo se nota que las waifus son lo que más venden? Número 7. El tipo dragón es uno de los más populares sin lugar a dudas, gracias a que sus Pokémon son totalmente diferentes a los demás. Digo, por algo, el dragón es la criatura mítica más popular de todas y más conocida, así que un dragón proveniente de Sinnoh y que sí, también tiene una debilidad por 4 como varios dragones que conocemos, pero que con todo y eso, gracias a esta canción, saca toda su fortaleza y es definitivamente uno de los más poderosos en competitivo y en donde lo pongan. Garchomp se queda con el séptimo, mejor dicho, y dejando atrás por muy poquito a los siguientes tres: Rayquaza, Dragapult y Dragonite. Como ven, la diferencia entre estos es muy poca, y si la sumatoria de puntos fuera lo que determina la posición, sin duda alguna el tipo dragón estaría en el top 3, pero no, lo que determina es el Pokémon más popular de ese tipo, así que sí, en el siguiente tipo hay un Pokémon con más de los 61.000 votos de Garchomp. Garchomp, Battle Dance! Número 6. Y es Hada. Así es, el Hada siempre por delante del tipo por el cual evidentemente lo pusieron ahí. El tipo más nuevo de Pokémon llega a la posición 6 con nada más y nada menos que un Pokémon de Kalos, y se trata de una Evolution. Así es, Sylveon con 66.029 votos, que también es el segundo Pokémon más popular de esa región. Al parecer es la Evolution más querida de todas, ¿o no? Bueno, lo que sí sabemos son los siguientes tres que son Alcremie, un helado. Ok, Zacian, no tenía ni idea de que era Hada. Es un lobo, o perro, y Xerneas. Número 5. El top 5 abre con la oscuridad, con uno de los tipos más resistentes y que se ha llevado aplausos y cariños por todos los fans del competitivo, porque normalmente ahí se suelen usar bastantes Pokémon de tipo siniestro. Y volvemos a Johto, para responder la pregunta del anterior puesto. Oh, sí, hablando de Evolutions, Umbreon con 67.062 votos se lleva la medalla de tipo siniestro. Con esas defensas tochísimas demuestran que efectivamente él sí es la Evolution más popular de todas las que existen. Los siguientes tres son Zoroark, Hydreigon y Darkrai. ¡Wow! Vaya bichos. Número 4.
Aparte del primer lugar, me parece que sin dudas, uno de los tipos el cual el espectador inmediatamente sabrá cuál es el Pokémon insignia de este tipo, es el fuego. Y es que no hay mucha sorpresa, aunque haya habido bastantes Pokémon muy, pero que muy buenos e incluso iniciales con muy buen diseño, muy buenos en el competitivo y excelentes en términos generales, tenemos que regresar a Kanto, porque nadie ha podido romper con la extrema popularidad de Charizard. Charizard se lleva la medalla de fuego con 93.968 votos, una cifra bastante arriba para que nos dejen pensando quiénes están por encima de él, si él tiene esa cantidad de votos. Los siguientes tres son Blaziken, Typhlosion, Infernape, completando así, justo como en el tipo planta, puros iniciales, pero a diferencia de allá, todos acá son última evolución. De repente Charmeleon evolucionó a Charizard. Número 3. Sin duda el tipo fantasma es uno de los más misteriosos y que más lore presenta. Hemos conocido la historia de Gengar, Haunter y Gastly, que en Kanto eran los únicos Pokémon de este tipo, por lo tanto estaban, sí, rotísimos. Hemos conocido lo malos que pueden ser algunos de estos Pokémon, como lo son Drifloon o Drifblim. Mejor dicho, malvados, ¿no? O peligrosos como si alguien de Alola se asomase y fuera Mimikyu con 99.077 votos. Se pone por encima de Charizard y hace que la región del Hawái no se quede con 0 puntos gracias a su Pikachu falso. Pero bueno, es que no podemos negar que el contexto que hay detrás de este Pokémon y su lore que nos contaron, más protagonismo en el anime y hasta al ser un Pokémon dominante, han hecho que la gente lo ame por encima de Gengar, Chandelure y el mismísimo Giratina. Número 2. El número 2 sin duda alguna demuestra que lo importante no es la cantidad sino la calidad, porque como dijimos con los dragones, si fuera por sumatoria, otra cosa sería. Aquí, justo como en el tipo volador, dentro del top 30 de cada región, me fue difícil encontrar a los más populares de tipo lucha primario, o solo tipo lucha, y hay un salto enorme de entre el primer y segundo Pokémon más populares de este tipo, porque sin duda alguna, la Mega Evolución les dio otra cara a algunos Pokémon y el Gran Lucario de Sinnoh no es la excepción. Él se lleva el segundo puesto al Pokémon más popular, siendo quizás la última sorpresa porque todos ya sabemos el que sigue, pero no el que sigue de aquí, que tuvimos que ir a Galar. Porque Sirfetch'd con 20.217 votos se queda con el segundo lugar de los más populares de tipo lucha, seguido por Falinks y Hawlucha, quien se queda con el cuarto lugar, todos muy por debajo del número de votos que recibió Lucario, 102.259. Número 1. Me gustaría dar menciones honoríficas, pero, sabes, no hay más tipos. Así que dejaré una pregunta para la caja de comentarios. ¿Cuál es un tipo que agregarías tú, ya sea en la 9ª generación o más adelante? El tipo más popular, y como no podía ser de otra manera, un tipo que tiene la mayor cantidad de especies en el mundo Pokémon y que con el paso de cada generación va añadiendo cada vez más y más y más, inspirados en criaturas marinas, inspirados en conchas de mar, claramente inspirados en peces, pulpos, seres mitológicos, ballenas, cisnes, lagartos, pingüinos, patos, dragones, pero no son dragones, dragones, pero sí son dragones, caballitos de mar, medusas y por supuesto, ninjas. Greninja con 140.559 votos le da el honor a Kalos de ser la región con el tipo y el Pokémon más popular de todo Pokémon de momento, y siendo el único con más de 140.000 votos, algo que no necesita explicación. Un diseño espectacular,
el anime y el protagonismo que le dieron a este starter por encima de sus otros dos. Los siguientes 3 en la lista son Mudkip, Piplup y Milotic, que ni juntando sus votos estos 3 alcanzan a Greninja, que sí, se quedan muy por debajo de su primer lugar. Y hasta aquí de momento los Pokémon más populares de cada tipo. Cuéntanos en los comentarios para ti cuál es el mejor, no el más popular, el que consideras mejor de tu tipo favorito. Nosotros te estaremos leyendo y te traeremos estos videos que te pueden interesar. Yo soy Iván, bye.